igual sucede con un filósofo o con un artista digno de este nombre. Y por lo tanto, si queremos transformar la sociedad de acuerdo con las presiones de los nuevos tiempos, tendremos que cambiar radicalmente. De no ser así, si fracasamos en este empeño en pro de la acción creadora, fracasará la civilización, fracasará la cultura de los pueblos. Porque solamente el discípulo es el que puede dirigir conscientemente los acontecimientos de la historia real. Como sucedió en el pasado, como sucederá ahora y como sucederá siempre. Somos los artífices de una nueva ley, de un nuevo orden social. No porque estamos asistiendo a reuniones esotéricas y practiquemos muchas meditaciones esotéricas, sino porque nuestro corazón es puro y nuestra mente es sana, simplemente por esto. El orgullo de la acción se basa en el intelecto, nunca la intuición ni la inspiración. Este es un gran punto a ser percibido con claridad. La inteligencia concreta, de la inteligencia concreta a la inteligencia abstracta, desde luego hay una técnica, o si las hay, no son para mí, digamos, selectivas. Por lo tanto, un paso más a explicar sobre este paso tan tremendo que hay entre el trabajo de la inteligencia concreta a la inteligencia abstracta, que es la que nos puede dar mejor preparación para llegar a la intuición directa. Pero este paso para muchos es un poquito oscuro que queda, porque desde hablar de la inteligencia, que no hace falta, es esta concreta, que para nuestra vida superior no es la necesaria, pero hay un paso que es muy largo y muy corto, porque puede ser espontáneo, pero para esta espontaneidad hay un gran trabajo, una gran elaboración. Por eso puedes explicarnos más lo cual una inteligencia a la otra, para que no se piense que es una sola, aunque sea la misma. Estoy persuadido de que estoy hablando a un grupo de discípulos, lo sepan o no. Por lo tanto, debo hablarles como discípulos. No hablo a la gente de la calle, hablo a discípulos. Por lo tanto, mi lenguaje debe ser muy distinto del que utiliza un profesor que da clase a unos alumnos. Sea un filósofo, un científico o un académico. El paso que va del pensamiento al no pensamiento solamente ha de ser regulado por la atención. Lo estoy diciendo. ¿Han comprendido la idea de que cuando están ustedes muy atentos el pensamiento no existe? Y que por lo tanto el pensamiento concreto e intelectual ya no existe, no les puede dar a ustedes ninguna pena. No puede resquebrajar su fe, porque ustedes no tienen mente en esos momentos. ¿Qué se ha producido entonces? Simplemente que con la atención continuada, les ruego que tomen nota de lo que les estoy diciendo. Con la atención continuada hacia todo cuanto sucede a su alrededor, cuando el olvido de ustedes sea completo, cuando la mente haya desaparecido, no existe ningún pensamiento que les conturbe, entonces viene el elemento que llamamos intuición. Y la intuición no tiene que ver con el intelecto. El intelecto es un sirviente que tenemos todos, que no desaparece porque hayamos elevado la mente hacia alturas absolutamente abstractas, sino que hemos llegado a un punto de síntesis, dentro del cual todo cuanto sucede
va encuadrado dentro de un orden regular, metódico y cíclico. Y no hacemos resistencia a este paso de acontecimientos, porque estamos atentos. Al estar atentos, no creamos resistencia. Y al no crear resistencia a los acontecimientos, evitamos el dolor. Aminoramos la crisis. Contemplamos el karma, el río del karma, desde el puente de la intuición. No pasamos con el karma. El karma pasa sin nosotros. Hemos establecido un vínculo supremo con el plano búdico. Les estoy hablando de la transformación psicológica de ustedes y mía y de toda la gente. Cuando logren penetrar en algún subplano del plano búdico a partir de la mente abstracta. Bien, hemos innovado a través de la antakarana nuestro ser inferior hacia el ser superior. Y hacemos referencia al ego, o si ustedes lo prefieren, al ángel solar. ¿Y qué sucede después? Lo que decía anteriormente. A la que falla la base del razonamiento, a la que notamos cualquier síntoma de soledad mental, nos aterramos. Porque estamos acostumbrados al pensamiento. Y el pensamiento se ha convertido a través del tiempo en una máquina que nos está engullendo. Es un movimiento constante, pero no una espiral, sino una circunferencia cerrada. Yo les hablo de un movimiento eterno, que surge de ustedes y jamás se paraliza. ¿Por qué? Porque ustedes no crean resistencia. Les hablo de este punto, si es que puede ser comprendido. Y si no lo comprenden intelectualmente, no se preocupen. Si su corazón asiente, es porque ustedes han comprendido. Y con el tiempo, esto les facilitará la obra del intelecto. Porque el intelecto es nuestro aliado para transmitir las verdades que captamos desde los mundos superiores. Solamente para esto. No para entrar en el reino de Dios y de su justicia. No para penetrar el sentido íntimo del Santo Grial. En ninguna manera. Solamente para enseñarnos a conducirnos en la vida personal. La amabilidad en el trato, la ordenación mental sobre ciertos temas, el contacto verbal con las gentes. Es un aspecto psicológico inferior a la mente, desde el ángulo de vista de amor, cuidado. Entonces, si ustedes tienen miedo, ejerciten la atención. No ejerciten la mente para comprender los misterios. El misterio no se comprende con el intelecto, se comprende con el corazón. Cuando han sido rebasadas las fronteras del círculo, no se pasa de nuestras limitaciones personales. Y después entramos en la corriente iniciática, que jamás se paralizará, porque ninguna iniciación es una meta de llegada, sino que es el principio eterno de cualquier otra meta. Así que jamás lograremos penetrar el sentido de un misterio, afianzándonos solamente en el conocimiento esotérico e intelectual. Jamás comprenderemos la razón de los tiempos y la razón que asiste a una nueva era. Esta era que tenemos la dicha de poder vivir, sea cual sea el grado de crisis
al cual estamos siendo sometidos. Vicente, ¿podrías repetir otra vez esto que has dicho? Que si tenemos miedo, que utilicemos la atención. ¿Y lo otro a qué te referías? ¿Por qué has dicho eso? Es que no lo acabo de entender. Cuando tenemos miedo y no tenemos desarrollado todavía el sentido crítico de los hechos ni a la voluntad, nos aferramos a cualquier seguridad, sea del tipo que sea, que nos libre de este miedo. Y entonces viene la religión, o viene el conocimiento esotérico para decirte cómo debes comportarte, para no tener miedo. Pero el miedo subsiste. Desaparece en un nivel y reaparece en otro. Y siempre tenemos un círculo, no se pasa, que impide que lleguemos a penetrar en estas regiones desconocidas del espacio, al cual el maestro Kuthumi llama zonas de desapasionamiento. Porque el pensamiento tiene pasión, o fortalece la pasión que existe en el cuerpo emocional. Entonces, estar atentos cuando tenemos miedo es muy crítico, porque es tratar de ver aquello que nos causa temor con atención, lo cual no hacemos, porque buscamos el sustituto a la voluntad, que es la voluntad de los maestros, la voluntad de la religión, la voluntad de no sé qué tipo de expresión psicológica podamos tener en aquel momento, pero no nos liberará. Cuando el pensador que tiene miedo se da cuenta de la inutilidad del temor, deja de temer. ¿Cómo se realiza esto estando atentos al temor? ¿Qué pasa con el temor? Me acuerdo de una anécdota de un médico amigo mío que me había hecho en cierta ocasión que un profesor de la Facultad de Medicina tenía un alumno que tenía un horror tremendo a los muertos. Y ustedes saben que hay etapas dentro del estudio de la medicina en que realmente la disecación de los cadáveres es algo que debe realizarse. Tenía un miedo horroroso a los muertos. Bien, el profesor un día lo encerró dentro de una sala donde había 5 muertos durante toda la noche. Y a la mañana siguiente le preguntó: ¿has tenido miedo? Y dijo: al principio sí. ¿Qué pasó entonces? Quería escapar, arañaba las paredes, la puerta para que nadie viese. ¿Y qué pasó? Pasó precisamente que le pasó miedo, porque se vio obligado a estar frente al muerto, frente a la causa de su temor, y entonces se dio cuenta de que no pasaba nada. Y al no pasar nada, este hombre se liberó para siempre del temor. Pero ¿cuántos muertos no tenemos nosotros en nuestra vida psicológica que nos causan temor? Por lo tanto, hay que enfrentar a estos muertos con toda la potencia de la atención. Y por favor, no sigan las recomendaciones esotéricas de ciertas escuelas que dicen: cuando tengas temor, pon la idea de paz o de valor, porque no se puede apagar un fuego echando la benzina. No podemos liberarnos en el seno de una dualidad
o de una transferencia de energías de lo bueno, de lo malo, de lo positivo, lo negativo, o del temor o del valor, sino que hay que enfrentar lo que tenemos delante, en el centro, en el punto neutro, en el punto medio al cual hacía referencia el señor Buda, que está más allá del valor que del temor, del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo. No sé si ustedes lo habrán comprendido, porque es difícil darse cuenta de que solamente en esto existe realmente una solución real para los problemas de nuestra pequeña personalidad llena de temores, de todos órdenes y en todos los niveles, para llegar a la conclusión del gran temor que enfrenta el discípulo cuando se encuentra ante la puerta iniciática y debe enfrentarse al ángel de la presencia y el morador del umbral, cada cual ofreciéndole sus dones, sus dádivas. Si se da cuenta de lo que estamos diciendo aquí, pasará por el centro de los dos, sin comprometerse con el ángel de la presencia ni con el morador del umbral. Pasará por el medio y nadie detendrá su camino, porque estamos siguiendo la misma ley de Buda. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de Buda en nuestros tiempos actuales? Que es todo cuanto he ido diciendo desde el principio. Es el octuple sendero medio, estrecho como filo de navaja, pero recto. Y hay que seguirle pese a todo, si realmente queremos contribuir a la obra de emancipación de nuestra doliente humanidad. Porque la compasión que sentimos por la humanidad no se ha desarrollado hasta el punto de ser caritativos. Ahí está lo que le falta al discípulo esotérico en muchos niveles psicológicos de expresión. En nuestro cerebro acumulamos todas las experiencias, ¿no?, que estamos viviendo durante todos los días, ¿no?, sean datos, sea lo que sea, ¿no? También se puede hallar el temor, ¿no?, el odio, ¿no?, celos, lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que da fuerza a todo eso que tenemos acumulado en nuestro cerebro para que eso haga impacto fuera de nosotros? Que puede ser que sea nuestra conciencia, ¿no? Exacto. Si la conciencia regresa al pasado, sentirá lo que llamamos los frutos del tiempo y estará sujeto a las tensiones provocadas por los 1000 temores acumulados en la subconsciencia. ¿Qué no es más? Su conciencia individual, que no es otra cosa que una parte del inconsciente colectivo de la humanidad. Entonces, si dejamos de prestar atención al pasado, ¿qué pasará? Podemos dedicar la atención al presente, porque el pasado no existe. Existe, sí, pero a nuestra disposición como datos, pero no como intención de vida. La intención de vida se halla aquí y ahora, no antes ni después, desde ahora que estamos viviendo. Así que si estamos muy atentos, ¿dónde está el pasado? Porque cuando estamos muy atentos y llegamos a la serena expectación, solamente existe un momento, el eterno ahora de la conciencia de Dios, donde no existe tiempo, o existe la totalidad del tiempo, que es la eternidad, tal como lo concibe nuestro cerebro tridimensional.
Estamos llegando a unos puntos extraordinariamente interesantes en nuestra vida de aspirantes o de discípulos. Para que dejemos de perder tiempo en las genuflexiones de la fe, sea la que sea, o en el culto del conocimiento, sea el que sea. Estamos llegando a un punto en que el orden nuevo ha de adueñarse de nuestra mente, de nuestro corazón. Y esto no será posible en tanto ofrezcamos resistencia a la vida, que está ardiendo en aquellos acontecimientos y en aquellos hechos. Hay que ser pacientes y perseverantes en la acción de la atención. Si ustedes logran estar atentos solamente 10 minutos durante el día, aquellos 10 minutos han penetrado por vía infusa dentro de las células de nuestro ser físico, de nuestro cerebro y de nuestro corazón, vivificando las neuronas del cerebro y todo su contexto particularizado, igual que las células que vivifican el corazón, de un tremendo dinamismo que es la participación de nuestros cuerpos dentro del destino del eterno ahora que estamos tratando de captar. Las palabras de Cristo, levántate y anda, no se refieren solamente a Lázaro, se refieren a todos los seres humanos. Estar atentos es la clave de la armonía de la nueva era. Si no podemos estar todo el día atentos, estemos minutos, fracciones de segundo, pero estemos atentos. Lleguemos a la atención. Tratemos de ver lo que es la atención y se darán cuenta que a medida que avanza el ritmo de la atención, cuanto más tiempo robemos al tiempo, por decirlo de una manera muy gráfica, cuando entre los pensamientos se vaya dilatando y no quede nada entre ellos, ustedes penetrarán como centellas por el claro camino que han creado y surgirá otra cosa que desconocen. Ahí me refiero. Déjense llevar por esta cosa y verán lo que sucede. Otros discípulos más experimentados que nosotros han pasado por este fuego de la prueba de la nadencia o del camino solitario que culmina en la crisis del Arat, pero que continúa más adelante, constituyendo las crisis que enfrenta el propio logos planetario, que es una entidad mayor, pero sujeto a karma también. Y avanzar siempre con la antorcha de la fe por delante. Con el corazón lleno de fe en el destino de los hombres. Y con un sentido cada vez más completo de lo que es la ley de Dios en nuestro mundo. Muchas gracias. Un poco de silencio, por favor.